tarde y domingos 9 y 11 de la mañana. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Comparte nuestras publicaciones y mantente informado de todas nuestras actividades. Somos Iglesia Filadelfia Tunja, una puerta abierta a una nueva vida. Bendiciones. Bueno, creo que el pastor fue muy claro, no se nos olvide, iglesia, nos reactivamos, las células se inician después de la jornada de los 7 días de intimidad, estamos hablando del 6 más o menos, del 6 de febrero, del 6 de febrero. Entonces, porque es que hay algo, nos pasa que como que ya, cuando es el informativo, como que sí lo escuchamos, pero uno va en los grupos de la iglesia que uno tiene, que ¿cuándo es que son los 7 días? ¿Cuándo es que es el encuentro? Y dice, ¿por qué no pone atención? Le dice uno a los discípulos. Entonces, por favor, no se nos olvide, los que somos líderes aquí de célula, por favor, en 8 días, es nuestro, de este sábado en 8, es nuestro encuentro de líderes y la semana de primicias con la que terminamos nuestros 7 días de intimidad. ¿Amén? Antes de ir a la palabra, Barbarita quiere darnos un corto testimonio en 2 minuticos de algo que el Buenos días, Señor iglesia, la gloria es para Dios. Mi hija mayor, ella tuvo 5 pérdidas de bebés, tuvo 4 embarazos. Y en el año pasado me dijo que ella se quería mandar a operar porque tenía muchos angelitos en el cielo y que ella quería uno en la tierra. Resulta que le dije, mamita, hablamos a solas, porque estaba el esposo, estaban los suegros ahí, dije, hablamos a solas, pero ese a solas no lo hablamos porque viajaron. A los 20 días nos mandó una ecografía. Entonces, desde ese momento yo empecé a darle las gracias todos los 8 meses. No hice sino darle las gracias a Dios por el milagro y la promesa que Él nos había dado. Ella le tocó un embarazo bastante delicado, todo el tiempo acostada. A veces presentaba sangrados, llegaba a la clínica y decía el doctor, por ninguna parte le veo el sangrado. No está sangrando tu útero, no sé, está bien. El 15 de octubre el niño se adelantó un mes. Me llamaron, yo no estaba en Tunja, no conseguí transporte. Me llamaron, está delicada, la pasaron, véngase. No conseguí transporte y mi hermano me dijo, al otro día me mandó carro para que nos fuéramos navegados. Mi hija tuvo código rojo, la tuvieron en UCI y el médico le dijo, usted 6 minutos que llega tarde y no se salvan los 2. Pero fue el milagro de Dios porque le puso todos los médicos del mundo que mejores que habían, le puso muchos especialistas. Ella salió adelante, mi Dios le dio el milagro de vida a ella y el milagro de vida a mi nieto, que hoy tiene 3 meses de nacido. Yo quería darle el testimonio de fidelidad de Dios con nosotros, porque todo el tiempo yo le daba las gracias, gracias, gracias. Me decían, pasó esto, no, Dios está ahí. Y le presentó muchos especialistas y eso fue, vimos la mano de Dios ahí. Y le doy gracias a este testimonio que yo se lo prometí a mi Dios para darlo a la iglesia, para que conozcan los milagros de Él. Amén, Barbarita. Amén. Son parte de los regalos del cielo, ¿cierto? Regalos de Dios y celebramos eso, gracias al Señor. Antes de iniciar el mensaje, recordaba, hablando de la película, es importante que como iglesia apoyemos estos proyectos, ¿sí? Porque es fácil llenar un cinema con cualquier otra película y entonces bate récord y de hecho este año salió una que batió el año pasado a finales, que batió récord y mejor dicho batió. Esta película estuvo en Estados Unidos, no se esperaba porque toda película cristiana nunca bate récord de taquilla, pero lo hizo en Estados Unidos. Entonces que también lo pueda hacer en Latinoamérica, que tú puedas sembrar en este ministerio lleva años, ustedes han visto muchas películas de ellos, saben que ministran realmente, tocan nuestros corazones y trascienden. Entonces que podamos colaborar y no solamente yendo, asistiendo, sino invitando a alguien
¿De acuerdo, iglesia? Invita a tus amigos y dicen, ay, no, pero es que no quiere ir a la iglesia. Pues invítalo al cine. ¿De acuerdo? Entonces es una gran oportunidad también de llevar el evangelio y de poder hablar a otros del amor de Jesús. Amén. Vamos a iniciar ahora sí el mensaje, la palabra. Yo te invito a que cierres tus ojos y le pidamos al Señor que pueda hablarnos. Padre, gracias por lo que estás haciendo, Señor, por lo que haces en tu iglesia, por lo que vienes haciendo durante este año, por lo que nos vienes hablando. Gracias por el milagro que nos comentaba nuestra hermana Barbarita, porque nos dejas ver que tú nunca fallas, Señor, y que aunque parece que llegaras tarde, estás ahí, Señor. Tú nunca lo haces. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra en esta mañana, y te pedimos que nuestro corazón pueda absorber, Señor, nuestro corazón esté dispuesto, sensible y sediento a lo que nos quieres enseñar, hablar. Abre nuestros ojos, Dios, sea alguna carga, preocupación, ansiedad, tal vez alguna cosa que tengamos que hacer al salir de la iglesia, que quiera robarnos la palabra o que nos quiera robar la atención en este momento. Queremos dejarla en el altar, Dios, pero que nada impida que tú, Señor, nos hables y que nosotros te escuchemos, y te pedimos, Espíritu Santo, que sean tus palabras las guardadas en nuestro corazón, y cualquier palabra que no provenga de ti la cancelamos, Señor. En tu nombre oramos, amén y amén. Ok. Bueno, el pastor, de hecho, comenzando este año, había un mensaje que me bendijo mucho. Ay, sí, me habían dicho y se me había olvidado. Me decían que el escuela dominical ya inició. Sí, escuela dominical, hago el paréntesis, escuela dominical ya inició. Si tú tienes niños pequeñitos, miren, hay ciertas edades donde los niños no se quedan quietos, y no es porque sean malos o desobedientes, sino porque son niños. Entonces, es importante que tú le des la oportunidad a él allá, de que allá se lo aguante. Entonces, con mucho amor se aguantan tu hijo, como se aguantaron mis hijos. Entonces yo te invito que con esa paciencia puedas llevar a tus niños confiando en que allá van a estar bien, también recibiendo el mensaje de una manera diferente a como tú la recibes. Entonces es la invitación para, si alguno tiene su niño aquí todavía en medio de nosotros, puedan asistir. Qué juiciosa. Ok, ahora sí voy al mensaje. Y estaba diciendo que el pastor nos venía hablando hace 15 días, hay un mensaje, a mí me bendijo mucho, lo tomé como el rema que Dios, de hecho, es lo que como que nos trataba de mostrar el pastor a través de ese mensaje. ¿Alguien recuerda el mensaje? Preparándonos para la conquista. Ese era el mensaje del pastor hace 15 días, y nos hablaba de un listononón, porque eso era un listado gigante, ¿cierto? Pero muy buen listado, de muchas de las características que, digámoslo así, desarrolló Josué con el pueblo de Israel a la hora de ingresar a la tierra prometida. Y esa cena en donde Josué ingresa a la tierra prometida, de hecho hay un versículo que ahorita veo en el informativo lo mencionaba, que es Josué 1:6, en donde le dice a Josué, tú llevarás al pueblo, o sea, tú, en ti se cumplirá, o a través de ti cumpliré la promesa que le hice a Abraham. ¿Saben cuántos años había pasado después de que Dios le había hecho esa promesa a Abraham? ¿Cuántos años más o menos? Alrededor de 600 a 700 años. 600 a 700 años. Y Josué fue el escogido. Y uno dirá, ¿y qué de especial tenía Josué para que con él fuera que Dios hiciera el milagrito? El joven Josué, porque la Biblia habla de que era joven, no era anciano. Moisés era anciano, Abraham era anciano, pero Josué era joven. Entonces, ¿qué de especial tenía? Porque ni experimentado era Josué en la guerra. ¿Qué de especial había en Josué para que Dios cumpliera la promesa a través de él? Y de Josué es que quiero hablar hoy, porque el pastor nos hablaba de Josué en el después, o sea, en la temporada en donde todo se le dio. El pastor nos habló hace 15 días de eso, donde Dios le decía como que cuando ustedes han visto en los olímpicos, uno ve sobre todo en lo de pesas, cuando va a pasar el pesista a levantar, la pesa, esa cosa. Entonces el entrenador coge y le pega, lo despierta, ¿cierto? Como que hágale, lo motiva, lo anima. Entonces como que es, cuando tú empiezas a leer el libro de Josué, tú imagínate a Jesús con Josué así. Imagínate a Dios diciéndole, hágale papito, ya es hora, ya es el momento, es oportunidad, vamos a hacer historia. Eso era en esa temporada. Pero para que Josué pudiera estar en esa escena, pudiera llegar ese día tan anhelado, necesitamos conocer qué tuvo que vivir antes,
¿Qué tuvo que vivir antes para que Josué fuera el que conquistara la tierra prometida? Porque eso no fue de gratis. El hecho de que ese joven Josué pudiera llegar y poder conquistar esa tierra es porque Dios desarrolló en él muchas cosas, de las cuales realmente son 5 criterios que voy a hablar en esta mañana acerca de Josué. Porque Josué es característica de esta frase: creo pero no avanzo. Creo pero no avanzo. Y es tan fácil y tan hermoso ver el Josué de Josué, del libro de Josué, pero no es fácil ver el Josué de Éxodo. No quisiéramos ser el Josué de Éxodo. Queremos ser el Josué del libro de Josué, el que nos vende ese libro. No quisiéramos ser el Josué del Éxodo. Y es del que vamos a hablar en esta mañana. Yo no sé tú cuántas veces te has sentido de esa manera, donde tú dices: Dios me habla, me dice, me anima, que me va a dar, que me va a mostrar, que me va a llevar lejos, que me va a sacar de esta condición, que va a mejorar mi negocio, que mi matrimonio va a salir adelante, que mis hijos van a conocer del Señor, que van a ser sus siervos, que se me va a dar esa oportunidad laboral que tanto he soñado, que se me va a abrir la puerta a la universidad. Y la verdad, no lo veo, por ningún lado lo veo. Entonces este mensaje es para ti. Aún así, lo que el pastor nos desafiaba a comienzo de este año, y yo pensaba, ¿cuántas de nosotros iniciamos con que nos dan aquí un mensaje así como tan motivador, como decir: hágale su merced para adelante? Y su merced dice: pero es que mi realidad es otra. Todavía en mi casa hay un enfermo, todavía no estoy viendo la gloria de Dios en mi matrimonio, todavía me falta esto, todavía no se me dan las cosas, llevo orando por este milagro y nada de nada de nada. Y quienes estamos haciendo el tiempo con Dios hoy es un ejemplo de eso, ¿cierto? ¿Alguien recuerda el tiempo con Dios de hoy? La hermosa Ana, llorando amargamente porque Dios no le daba un hijo. Entonces puede ser que tú inicies el 2023 de esa manera, diciendo: pero es que Dios me dice una cosa, pero mi realidad es otra. Sí, mi realidad es otra. Yo me veía en este 2023 de esta manera, iniciando así en el ministerio, así en la iglesia, así en mi familia, así en mi matrimonio, así en la universidad, y me veo totalmente como el angelito que está ahí en la foto. Quiero avanzar, estoy con los tenis puestos hacia lo que Dios quiere que yo conquiste, pero me siento amarrada. Me siento con 2 pies izquierdos, ¿sí? Y este mensaje el Señor quiere hablar a tu corazón. Entonces avancemos, por favor. Cuando tú dices que crees pero no avanzas, y hay una frase que tú encuentras ahí en pantalla que dice: una cosa es tener y otra muy distinta poseer. Y lo voy a explicar de esta forma. Aquí muchos, sus padres tienen herencias, terrenos, dinero o de alguna manera. Otros pueden decir: la única herencia que me dejó mi papá fueron deudas. Ok, yo sé, en algunos casos es así, pero pongámoslo en el contexto que tú eres una persona que tiene una herencia y tu papá todavía está en vida, y es como si te dice: todo esto que yo tengo es para ti, pero su merced todavía no puede decidir por eso. ¿Alguno le ha pasado de eso? ¿Sí? ¿Alguno le han dicho: todo esto que trabajo es para usted y para sus hijos, pero mientras está su papá, olvídese que puede decidir por ellos? Aunque es tuyo, por derecho es tuyo, legalmente es tuyo, nadie te lo puede arrebatar. Bueno, entre los hermanos se pueden agarrar por el tema, pero te va a corresponder tu tajada. Con Dios es así. Cada promesa que Dios nos ha dado en la Biblia, la promesa que Dios le dio a Abraham fue así. Le dijo: yo te voy a entregar la tierra que juré, le dice a José: yo te voy a entregar la tierra que juré a tus antepasados. Y a Abraham Dios le juró que todo lo que veía al norte, al oriente, al occidente y al sur iba a ser para él. Ahora la pregunta es: ¿Abraham lo vio? Claro que no lo vio. Vio a Isaac. Fue el inicio, fue la semilla de la promesa. Fue diciendo: esta es mi señal porque es a través de él. ¿Isaac lo vio? Tampoco lo vio. ¿Jacob lo vio? Ahora, ¿por qué la Biblia habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque era la forma como el pueblo iba a recordar esa promesa que Dios le había dado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob había prometido una herencia para su pueblo, que esa herencia la iba a tomar Josué. Y Josué lo comprendió. Josué sabía, decía: imposible, 700 años, él hacía las cuentas, ¿no? 400 años como esclavos, y decía: no hemos visto eso, no lo hemos visto. Y de hecho él escuchaba de su líder Moisés constantemente:
diciéndole lo que Dios iba a hacer en una tierra donde fluye leche y miel, que iban a conquistar ciudades, que iban a conquistar, derribar ejércitos más poderosos que ellos mismos, mejor dicho. Eso era lo ideal, eso era lo ideal para ellos. Y entonces Josué sabía y él estaba dispuesto a poseer. Una cosa es que tú tengas promesas de Dios y otra muy distinta es que tú las poseas. Tú tienes promesas de Dios que necesitas ir a conquistar, que necesitas ir a tomar. Y Josué estuvo dispuesto a dar la pelea. Josué marca la diferencia frente al pueblo de Israel. Los otros 10 espías, ¿alguien recuerda la historia? Cuando fueron a explorar la tierra prometida, hubo 10 espías que dijeron: eso está difícil, eso está imposible, eso no se puede. Y esos 10 espías son muchas de las voces que el diablo usa en tu vida para decirte: quédate en el desierto, muere en el desierto, o desea Egipto. Desea Egipto, vuelve para atrás. Hace 8 días mi esposo precisamente hablaba también de la importancia de dejar atrás, de soltar el pasado y dejar atrás. Porque el pueblo de Israel no soltó el pasado, no dejó atrás su mentalidad. Deseó Egipto por temor a lo que le implicaba la tierra prometida. Pero Josué no fue así. Entonces pasemos a la siguiente, por favor. En Josué vamos a ver 5 cualidades que lo hicieron apto, que por qué lo escogieron a él. ¿Por qué escogieron al inexperto? ¿Por qué Dios escoge al inexperto? Abraham, el amigo de Dios. Moisés, el que conversaba cara a cara con Dios. ¿Por qué ninguno de ellos fue? ¿Qué características tenía Josué para ser el elegido por Dios? Para cumplir ese pacto que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo quiero que se te grabe aquí en la mente cuánto tiempo pasó, porque eso tiene que ver mucho con el mensaje de esta mañana. Más de 700 años para ver real esa promesa. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. La primera cualidad o la primera característica: se aferró a las promesas de Dios. Josué se aferró a las promesas de Dios. Josué se enfocó en que Dios dijo: nos va a dar una tierra, nos va a dar una tierra, nos va a dar una tierra, nos va a dar una tierra. El pueblo de Israel se enfocó en ¿qué? La tierra está llena de gigantes, la tierra es imposible, la tierra no se puede. ¿Ok? Esa fue la gran diferencia. Pero ¿por qué el pueblo de Israel se enfocó en los contra o en los pero? Porque no se alimentaba de las promesas de Dios. ¿Tú cómo te puedes alimentar de las promesas de Dios? Cuando la palabra de Dios es tu fundamento, cuando es lo más importante en tu vida, cuando tú la lees y no te cansas de leerla, cuando tú dices: estoy agotado, estoy cansado, estoy agobiado, pero voy a meditar la palabra, pero yo voy a amar tu palabra. Dijo David: en todo momento buscaré a mi Dios, mi Salvador. En todo momento. Estoy mal, estoy deprimido, estoy angustiado, estoy preocupado, voy a buscar a Dios. El diablo es especialista en borrar de nuestra mente las promesas de Dios. El diablo es especialista en tergiversar la palabra de Dios en nosotros. Y si tú y yo no somos lo suficientemente entendidos para saber cuando el diablo nos está mintiendo, fácilmente tomaremos la actitud del pueblo de Israel: no se puede, no puedo avanzar, no puedo caminar. Pasemos a la siguiente, por favor. En Éxodo, en nuestro primer versículo de esta mañana, Éxodo 13, el versículo 14 y 16 dice: en el futuro, Moisés diciéndole al pueblo de Israel: en el futuro sus hijos les preguntarán: ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán: con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Y dice que en 2 lugares, como una señal, hablando algo en sentido figurado, digámoslo, 2 señales: una en la mano, porque representa todo lo que tú hagas, tengas presente lo que Dios te ha prometido, y la frente, que representa ¿qué? La mente. La mente. ¿Ustedes saben que las batallas más fuertes de nuestras vidas se libran en la mente? De hecho hay un libro de eso, un libro muy bueno de Joyce Meyer, que habla de eso, la batalla de la mente. Porque el diablo te puede engañar y enredar de muchas formas. Que cómo llegué a esta condición, de que a qué horas me metí en este problema, de que a qué horas abrí mi corazón a la persona incorrecta, de que a qué horas mi matrimonio se convirtió en esto. ¿Por qué? Porque el diablo es especialista en enredarte, en embaucarte, y cuando abres los ojos ya el mal está hecho.
Y un ejemplo de eso fue Eva. Acuérdense, ¿cuáles fueron las palabras que Satanás usó con Eva? Con que Dios te ha dicho. O sea, Eva conocía lo que Dios sabía, lo que Dios quería que ella conociera. Lo había escuchado de Dios directamente. Y él le dice, la serpiente, con que Dios te ha dicho. Y es lo que el diablo usa todos los días en tu vida para desanimarte. ¿Con que van a ir a esa tierra? ¿Con que esas promesas que Dios te ha dado? No, no sea iluso, eso no es para usted. Sus hijos siempre serán miserables. A usted nunca se le va a dar una oportunidad. ¿No ve el estrato económico que usted tiene? ¿No ve el sueldo que está ganando? ¿De dónde va a sacar para esa universidad? ¿No ve cómo está su marido de frío con Dios? Olvídese que eso va a cambiar. ¿Eso no te dice Satanás? Todos los días. Esa enfermedad es imposible. Es un diagnóstico médico. Los médicos saben más que usted. Le dice Satanás todos los días, o te dice Satanás todos los días. Y esa es la artimaña del diablo. Y no es que sea mentira, claro que es real. Es real que los médicos saben más que nosotros, pero no saben más que Dios. No saben más que las promesas de Dios, que lo que Dios nos ha dicho. Entonces Josué escuchó estas palabras y él las tenía acá y en su mano. Él dijo, Dios me dijo algo, Dios nos dijo algo. Imposible que nos dejen en el desierto. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque amaba la palabra, porque conocía. Ustedes saben cuántas herencias hay que no se han reclamado en un juzgado, porque los herederos no saben que les pertenece. Ustedes son esos que nunca tuvieron hijos, ¿sí? Generalmente es así, ¿no? No digo que todos. O que nunca tuvieron hijos, que tuvieron tal vez sobrinos y un familiar lejano. Y pues el familiar lejano ni idea que el tío abuelo era rico picho en plata. Y perdiéndose la herencia. Porque la desconoce. ¿Tú quieres desconocer la herencia de Dios para tu vida? La única forma de no desconocerla es aferrándote a ella. Es meditándola, buscándola, reclamándola. Amén. Pasemos a la siguiente diapositiva. Cuando no alimentas tu mente de las promesas de Dios, la verdad, las promesas de Dios son la verdad, no son mentiras, son la verdad. El enemigo llenará tu cabeza de mentiras que se traducirán en temores, dudas y ver las situaciones de una manera completamente equivocada a como Dios las ve. Y el mejor ejemplo es el que les voy a dar aquí adelante. Sigamos con el siguiente verso, por favor. En Números 13. Esta historia la conocemos mucho porque fue lo que significó que de 11 días que debían pasar en el desierto pasaran a 40 años el pueblo de Israel. Aquí se marca la diferencia. Cuando exploran la tierra van a dar su informe los 2 espías y Caleb dice en el verso 30, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Fue la palabra que Dios le dio al pastor hace 15 días y que nos desafiaba, amén. Y dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Dice, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y era verdad, eso era verdad. Pero es que Dios les dijo que eso era así. Dios les había dicho que iban a ser más fuertes que ellos, pero yo estoy contigo. Y eso marca enormemente la diferencia, ¿no lo crees? Claro que la marca, pero es que ellos se quedaron con la parte de que son más fuertes que yo, pero no con la parte que Dios va peleando por mí, delante mío, abriendo camino. Entonces dice el verso 32, entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. El siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Cuando la palabra de Dios no está en tu mente y en tu corazón, así te ves y así te proyectas. Porque efectivamente eso somos. Eso somos. Porque sin Dios eso somos. Pero cuando Dios pelea por ti, la cosa cambia. Y pensemos un segundo en David. ¿Recuerdan el joven David? ¿Tenía cuerpo de guerrero? ¿Tenía estatura de guerrero? Claro que no. Pero ¿a quién tenía a favor de él?
Y eso lo tenía claro David. Por eso fue insolente, si se puede decir la expresión, con Goliat. Y eso marca, pero para que tú te llenes de esa manera de pensar, tú necesitas llenarte de esto. Porque de lo contrario, por más de que uno te diga Dios te ama, Dios pelea por ti, no va a servir. Eso no entra. No entra, va a entrar más lo que te dicen los medios, lo que te dicen los médicos, lo que te dice el diagnóstico, lo que te dice la economía, lo que te dice tu condición en tu trabajo, lo que te dice tu condición en tu hogar. Eso va a primar sobre tu vida. Josué dio más valor a lo que Dios le ha dicho. De hecho, esta cena termina triste, porque dicen que ellos terminan arrodillados y dice que con ceniza, como echándose ceniza en el cuerpo, diciendo, por Dios, no sean brutos, Dios nos quiere dar la tierra. Los dos ahí llorando, llenos de tierra, y la gente empezó o quiso apedrearlos, como diciendo, cállese, cállense. Es una cena triste, y sabemos todos que esa cena fue lo que trajo como consecuencia que el pueblo de Israel se quedara 40 años en ese hotel, el desierto. 40 años, marcó la diferencia enormemente. ¿Tú estás aferrado a las promesas de Dios? Vamos a la siguiente, por favor. La segunda, Josué era pobre de espíritu. Aquí hay algunos adultos que tal vez han escucharon mientras eran niños, este término lo usaban mal. Yo recuerdo una vez, a mí me decían, cuando uno visitaba familiares lejanos, o bueno, diferentes personas, y que tenían alguna condición mental como retraída, o que alguna discapacidad mental o digamos, o cognitiva, entonces lo llamaban que eran personas cortas de espíritu. ¿Sí? ¿Usted, alguno escuchó ese término? Yo lo escuchaba y me dijeron, esas son personas cortas de espíritu, y uno quedaba, corta de espíritu, ¿qué es eso? Uno quedaba como, ¿qué es? Pero no se le daba realmente la explicación médica o científica del tema, sino que ese era el decir. Cuando la Biblia habla de una persona pobre de espíritu, es todo lo contrario. Recuerdo en este momento las bienaventuranzas de Jesús, ¿cierto? Que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿por qué? Ellos serán saciados. Y Josué era un joven pobre de espíritu. ¿Qué es pobre de espíritu? Yo te voy a invitar con el siguiente verso a que podamos entender o analizar qué es un pobre de espíritu. En Éxodo 33:11 dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Tremendo, ¿no? Cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Qué hacía el sapo Josué en la carpa de reunión? ¿Qué creen que hacía Josué allá metido de sapo? Porque es notorio, para mí este verso dice mucho, pero es notorio porque la Biblia nos muestra durante todo el Éxodo que Josué parecía la sombra de Moisés, ¿sí o no? A donde agarraba a Moisés, ahí agarraba. Y de hecho, por estar Josué en el lugar equivocado fue que no cayó entre todo ese tumulto de gente cuando construyeron ese becerro, esa bobada que se les ocurre, que hasta el mismo Aarón, el sacerdote, acolitó la pendejada, y entonces levantaron ese becerro y allá adoraron, hicieron hasta para vender, como se dice, que lo libró a Josué precisamente de estar donde no debería estar, allá entre ese tumulto de gente, que estaba allá a la pata de Moisés, vulgarmente se diría. Pero, ¿qué deseaba Josué? ¿Qué deseaba? Este verso nos dice, ¿qué deseaba Josué? Conocer a Jesús. Tú lo cantaste ahorita, ¿cierto? Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Entonces él analiza un segundo la escena. Moisés entraba a esa carpa de reunión solo, o sea, Dios no le permitía a nadie más. Recordemos que en el Antiguo Testamento la cosa era otro nivel. No es como tú y yo nos acercamos, adoramos al Señor, sentimos su presencia, ay, qué libertad, qué hermoso, el Señor está lindo, y lloras y sientes como el Señor te visita, te abraza. No, Antiguo Testamento no era así. O sea, si su merced quería la revelación de Dios, tocaba a través de alguien. Y entonces en este caso era Moisés. El único que permitía a Dios tener un encuentro cara a cara era Moisés. Yo imagino a Josué, el jovencito, yo me lo imagino paseándose afuera, esperando su momento. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero lo que tiene Moisés. Yo quiero lo que tiene Moisés. ¿Tú quieres conocer a Jesús? ¿O quieres los panes que te da Jesús?
Porque nos pasa. Hay un versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Jesús dice que Él salía y hacía milagros. Y dice, pero Él conocía los corazones de las personas mientras les hacía milagros. Le daba vista a los ciegos, pero sabía que el ciego venía solo por la vista, pero que su corazón no quería estar con Jesús. Un versículo en la Biblia dice eso. Que buscaban los milagros de Jesús. Dice, Jesús sabía eso en su corazón. Mira hasta dónde llega la misericordia, ¿no? Y Dios puede hacerlo con nosotros, claro. Dios puede darte milagros, puede hacer cosas por ti, lo hace. Sigue haciéndolo porque su misericordia y su amor no terminan, nunca, inigualable. Lo cantábamos con Yeshua al comienzo, la primera estrofa de la canción. Aunque tratara de ganar el cielo, tú lo vas a vender porque somos así. Pero Josué tenía un plus, y es que él quería conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Él quería encontrarse con Dios. Él sabía que había algo allí especial de Dios. Él tenía hambre por la presencia de Dios. Y Dios, al ver el corazón de Josué, dijo, claro, yo a este le puedo entregar esto, porque me persigue a mí. No persigue fama, no persigue reconocimiento, no persigue otra cosa, me persigue a mí. Me desea a mí por encima de todo. Y esa era la característica que tenía Josué. Pasemos a la siguiente, por favor. Tercero, Josué no desmayó y perseveró. Josué no desmayó, Josué perseveró. Y tal vez este es el punto clave de todo el mensaje, sin demeritar los otros dos que hemos hablado y los dos que hablaremos ahora. No desmayó y perseveró. Una fe sólida y firme la construyen no los que empiezan, sino los que. Así es. Así es en Dios. En esta iglesia ha pasado muchísima gente que llega y siente el poder de Dios, que lo visita, que siente, que tiene experiencias sobrenaturales con Dios, experiencias únicas, que Dios los toca, les sana el corazón, hace milagros en su vida, hace milagros en sus matrimonios, hace milagros en sus familias, inician un proceso tal vez en un encuentro, en una escuela de líderes y empiezan a conocer el amor de Dios, pero sucede algo y desmayan. No, es que tal líder me desilusionó. No, es que me llamaron la atención, no me gustó cómo se manejó aquí esto, no me gustó la palabra que usó ese pastor en esa prédica, no me gustó. De verdad, hay gente que se desmaya por eso, desmaya en la palabra de Dios, desmaya el buscar a Dios, desmaya el no asistir a la iglesia, desmaya ir a un ministerio. No, es que yo pensé que el ministerio era otra cosa, pero esto es como palillos. Eso hay mucha gente pecadora. No, es que es difícil, esa gente es difícil. No, eso yo no me aguanto. Allá le dan a uno le clavan el puñal por la espalda. Pues si se le hicieran a Jesús, ¿uno qué va a pedir? Pero uno no está preparado para eso. Y yo digo que esto fue lo más poderoso en la vida de Josué. Porque a Josué le pasó eso. A Josué le vendieron el multivacaciones y cuando llegó al lugar era un engaño. ¿Se han visto noticias a final de año? Salen las noticias, tales familias alquilaron una cabaña y llegaron al lugar y no existía. Pues Josué se sintió así, no por Dios, por el pueblo, porque él ya tenía las maletas empacadas, él contó, ya no somos esclavos, son 11 días, y empieza a contar horas, días, ¿sí? Como los niños cuando empiezan a contar la Navidad, ¿cierto? Faltan 5 días, faltan 4 días, así. Los niños. Y entonces en las maletas armadas, emocionado, me voy como cuando a ti te pintan el viaje de tus sueños y tú dices, pasó en la pandemia, de hecho, yo no sé si hay varios casos, uno ha escuchado por ahí, una vez mi hija me comentaba un caso de una youtuber cristiana que hablaba de eso, como Dios le cambió los planes, que tenía ya la beca en Estados Unidos, mejor dicho, el replan de la China, y se iba a ir a estudiar y cierran aeropuertos, que ya no sale gente, no entra, y a los que fueron los deportan. Eso frustra a cualquiera, ¿cierto? Frustra muchísimo, duele. Yo de cerca conocí el caso de una chica
Su esposo era de allá, bueno, ahora es su esposo, pero su novio era de allá y se iba a casar. Y ahí en que le tocó, iba a viajar para casarse. Pues le tocó esperar un añito más para casarse. Y eso es duro. A ti que te digan eso a las puertas de tu matrimonio, eso es el llanto de María Magdalena quedó en pañales, ¿cierto? Por la ilusión, la emoción. Pues Josué estaba así. Josué estaba así. Josué tenía toda la ilusión y el anhelo, la tierra prometida por la que tanto lloramos, por la que tanto sufrí, la que yo vi a mi abuelo llorar, la que yo vi a mi papá llorar. Josué clamando por eso, y dice la Biblia que él pudo ir a verla con sus ojos y decía que era hermosa. Él la describió, eso es codiciable. Mejor, yo estaba con un hambre por esa tierra. ¿Y qué pasó? 10 benditos, si se puede decir benditos, dieron un mal informe. ¿Y qué le tocó a José? Con los crespos hechos. Lo dejaron en el altar. Así fue. Entonces, por eso la palabra de Dios lo dice en Hebreos 10, el versículo 35 al 39. Miren lo que dice la palabra de Dios, que de hecho es un capítulo antes, 2 capítulos antes de los héroes de la fe. Dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Puedes decírselo al que está al lado: perseverar con paciencia es lo que necesitas ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y ahora dile: las cosas no te están saliendo como quisieras, pero no quiere decir que tengas que claudicar. Porque saben, a veces nosotros nos comportamos como niños malcriados. ¿Y qué son niños malcriados? Señor, un trabajo, Señor, un trabajo. Y el Señor da el trabajo. Y las cosas no son, pues son duras, son desafiantes, no te esperabas. Y el Señor: pero al fin no me pidió el trabajo. Pues sí, Señor, pero pues era así, 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 así. Porque nos convertimos en niños mimados, si se puede decir, niños mimados. En donde si Dios no lo hace a nuestra manera y a nuestra forma, nos ponemos bravos con Dios, nos desanimamos, entro en la depre. Me desilusiono de Dios. Y quiero que escuches esta frase. Por buscar lo ideal, te puedes perder lo mejor de Dios. Por buscar lo ideal, te puedes perder lo mejor de Dios. Dios le dio a Moisés un pueblo ideal. Era lo peorcito que había. Como su merced y como yo. Tercos, incrédulos, que fácilmente se desaniman, que ven la gloria de Dios y: ay, Señor, te amo, abriste el mar rojo. Pero pasan 3 días y no encuentras agua. ¿A qué nos trajo el Señor al desierto? Mire la vida miserable que tengo y yo que estaré pagando en esta vida, bla, 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 bla. Y así somos, y así era el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero las cosas cuando se nos ponen difíciles, como que decimos: no, Señor, pero más pasito, pero como que no me está gustando, y tú dices: Señor, pero tú estás bendiciendo a este. Y yo: ¿cómo andan? ¿Cómo Dios, Señor? Pero mire, este desgraciado que le es infiel a la esposa, y cómo lo prosperas. Y yo aquí juicioso, fiel, y con el mismo trabajo y el mismo sueldo. Pues eso es Dios. Porque le decía a mi esposa la semana pasada en el mensaje: Dios está más interesado en nuestro corazón que en nuestros deseos. Porque cuando tenga nuestro corazón, nos podrá botar los deseos. Él dice: este no se va a alejar de mí. Pero si nos da primero los deseos, ¿qué va a pasar? Va a ser el ridículo su merced. Va a mostrar una imagen de Dios incorrecta por allá donde está. Entonces dice: yo quiero crecer laboralmente, yo quiero hacer, yo quiero alcanzar, yo quiero llegar lejos, no sé, en la política, en una empresa. Y dice Dios: no, pero yo primero le formo a su merced el corazoncito, porque si yo lo dejo que vaya lejos, papito, su merced me hace quedar mal. Y sucede que no lo entendemos, nos cuesta entenderlo, nos cuesta entender. Pero Josué fue así. Y dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que tú claudicas, porque las cosas no salen como yo la esperaba, no era mi plan, no era, sí, yo quería este trabajo, pero no de esta manera, o sea, esto está, usted jefe,
¿sí? Este jefe tan terrible que me tocó. Entonces recibirán. ¿Cuándo recibirán? Cuando esperamos, obedeciendo a Dios. Cuando esperamos, obedeciendo a Dios. Recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Suena gracioso porque llevamos 2000 años esperándolo, ¿cierto? Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles. ¡Ah, qué hermosa palabra! Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Dios a ti te ha prometido muchísimas cosas, pero ten la seguridad de que no te las va a dar si tú no perseveras. Josué, empacando maletas, ¿le tocó qué? Desempacar. Papito, le tocó hotel desierto, 40 añitos más. Fresco. Son solo 40 años. ¿Cuál hubiese sido la actitud de Josué si fuera en tu cuerito o en mi cuerito? ¿Para esto no cree? Y yo tengo la culpa de que mi hermanito le haya fallado a Dios, no le crea. A ver, Señor, yo aquí se veye. O sea, yo te creo, Él no te cree y yo porque pago por lo que Él no te cree. ¿Sí es así o no? ¿Josué había desobedecido? Claro que no. Josué tenía un corazón fiel. Josué dijo, Dios nos va a entregar la tierra, Dios nos va a entregar la tierra, Dios nos va a entregar la tierra. Él no falló. Y entonces, ¿por qué pagó los platos rotos? ¿A cuánto les tocó pagar castigos por hermanos menores? Digan amén. Un ejemplo. O que a su merced le echaron la culpa de algo que no hizo. Y yo me pongo a pensar también en José, el de la Biblia, el antepasado. De hecho, aquí el pueblo de Israel estaba con los huesitos de Josué. ¿A dónde iban con los huesitos de Josué? Porque representaba que había una tierra prometida donde le iban a enterrar. Y entonces Josué, yo me imagino ahí a Josué. A José el de la Biblia, el anterior, el tatarabuelo. A José, en la cárcel, cuando estaba en la cárcel. ¿Recuerdan a José cuando estaba en la cárcel? Entonces yo imagino a José en su mente diciendo, allá la Potifera, en las playas del Nilo, rascándose la barriga. Y yo aquí, echando grillete. ¿Sí? Pensemos en nuestra humanidad así, porque era injusto. Era injusto lo que estaba viendo Josué. Era injusto lo que estaba viendo José. Pero en la injusticia, Dios procesa tu corazón. Dios forma y moldea tu corazón. Nosotros se nos olvida que hay planes de Dios que no son los ideales, pero es ahí donde Dios está sacando oro, diamante. Ahí es donde Dios está formando lo que nuestro corazón necesita. Y Josué lo entendió. Josué lo entendió. Hace unos días atrás, de hecho, este mensaje salió precisamente de un mensaje que escuché, en donde el pastor hablaba y decía, me bendijo mucho esa frase y la compartí con mis discípulos, y decía, para que una cicla ande, si tú quieres avanzar en una cicla, para que una cicla ande, hay que pedalear. En el momento en que yo dejo pedalear, me caigo. ¿Sí? Me caigo. En el momento en que yo dejo de pedalear, me caigo. Y los que están aprendiendo a montar cicla lo sabemos, yo ya aprendí hace rato. Pero cuando uno comienza a aprender, uno es emocionado cuando está pedaleando, ¿no? ¡Ay, no se va ni para allá, ni para allá! Pero ahora no sé cómo frenar. Sí, cuando uno está aprendiendo a manejar cicla. Pero si tú dejas de darle velocidad, va a perder ¿qué? Estabilidad la cicla. Y la vida cristiana, decía este predicador, es eso. Su merced deja de pedalear en Dios y se va a caer. O sea, no pienses que no se me dan. No, Josué dejó de pedalear. Josué dijo, no entiendo por qué Dios me pone a esto 40 años, yo que tengo que pagar, pero voy a seguir pedaleando. Y una discípula me decía, Joana, pero es que yo me siento en una cicla estática. Pero el Señor me dio la respuesta. ¿Qué hacen las ciclas estáticas? ¿Sirven para algo? Si no, no se vendiera, ¿cierto? Con la cicla estática tú avanzas. Tú te imaginas, de hecho quería traer una cicla, pero eso era como difícil. Una cicla estática. Y tú pedalas. Y
Y otros pasan en cicla de ruta y cicla de pista y tú dale. Pero esos desgraciados andan y yo no. ¿Por qué Dios qué está haciendo contigo en esa cicla estática? Nos está quemando la grasa de esos órganos internos, la que no se ve. Y luego nos está fortaleciendo esos músculos, ¿cierto? Las ciclas estáticas también son planes de Dios. Creo, pero no avanzo. A veces sientes que no estás avanzando, pero estás avanzando mucho, porque Dios está haciendo algo adentro. No dejes de pedalear. Así no sientas avanzar. No dejes de pedalear. Pasemos a la siguiente, por favor. Cuarto, cultivó un corazón fiel y leal. Cultivó un corazón fiel y leal. Y eso es parte de lo anterior que leíamos o veíamos en el corazón de Josué. Josué tenía toda la actitud, no la actitud, no. Josué tenía toda la razón para decir, de mala servir a Dios, esto es una farsa. Esto, mire, y vuelvo y digo, hagan de cuenta que estamos en la iglesia, hagan de cuenta sus compañeros de ministerio, los que están aquí en un ministerio, y que los desgraciados vecinos, no su merced es el Josué, su merced es el de fe. Los otros, los demás compañeros de ministerio son los otros desgraciados 10. Y el pobre José, 40 años con los mismos desgraciados, todos los días viéndolos, por su culpa, desgraciado, no estoy contemplando la tierra que fluye leche y miel, ¿sí o no? Porque es que Dios es un Dios de familia, o sea, Dios no lleva a uno solo, Dios lleva al desgraciado y al no desgraciado. Eso suena muy gracioso, pero es así. O sea, la mentalidad, Dios quería hacerle ver a José, no papito, es que no solo por usted, es que no solamente por su merced, es que yo no solo, Dios tiene una mentalidad de pueblo. Por eso los pastores no claudican, ¿sí? Por eso un verdadero pastor no claudica, porque un verdadero pastor le clavan la puñalada 100,000 veces y persiste. Y persiste. Y no tira las ovejas aunque le den ganas de mandarlas por un despeñadero. Bueno, a nuestros pastores nunca les da ganas de mandarlas por un despeñadero. Yo sí confieso que a mí me pasa eso. A veces dan ganas de mandar por despeñadero a muchos, para que aprenda, a ver, para que entienda lo que uno le está diciendo. Pero es el corazón que Dios quiere que tú y yo desarrollemos. Un corazón fiel y un corazón leal. Pasemos a la siguiente, por favor. Y eso está en Éxodo 17, el verso 8 y 10. Dice el versículo 8: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que ¿qué? Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. ¿Esta historia alguien la recuerda? A ver, yo quiero que nos pongamos en contexto. ¿Josué tenía experiencia de guerrero? Nada, en lo absoluto. ¿Cuál era el oficio de Josué? ¿Cuál había sido el oficio de Josué? Porque es que uno conoce ya al Josué hoy en día y entonces uno se imagina así ¿cómo se llama? La roca. Entonces uno se lo imagina así. Pues sí, definitivamente debió haber terminado así, porque el hombre, dice la Biblia, que hasta oró para que el sol no se ocultara y pudiera ser un guerrero. Terminó así. Pero es que el jovencito de Éxodo, volvamos al jovencito de Éxodo, al escuálido. Bueno, tampoco escuálido. ¿Por qué? ¿Cuál era el oficio de Josué? ¿Alguien recuerda el oficio de Josué en Egipto? ¿Qué era? El de la rusa, el albañil. ¿A qué los ponían los egipcios? A hacer barro, construir ladrillos, ¿sí o no? Y levantar murallas y para sus diositos, ¿saben? Ese era el oficio de Josué. ¿Tenía experiencia como guerrero? En lo absoluto. ¿Y entonces qué hacía allá? ¿Qué pasó? Moisés le dio una orden. Josué, ¿cuántos obedientes hay aquí? A ver, hermosos, lindos, que sus líderes les dicen: papito, necesito que vaya a tal lugar, y su merced: claro que sí, yo voy con mucho gusto. Que su jefe del trabajo le dice: papito, yo necesito que vaya a la quinta porra. Claro, sí, señor, yo al quinta porra voy. Pónganme atención, en este momento Josué no era un guerrero. Dijo, yo me lo imagino a él: ay, Juelita, hágale, porque el jefe dio la orden. Aquí empezamos. Yo me imagino es que él tenía más hambre de verdad
por la guerra, o sea, decir yo quiero, hay algunos niños, no sé si les pasa, pero hay algunos niños que nacen como con hambre de eso, ¿cierto? De ser los guerreros, los saiyajines. Que eso se puede usar para cosas buenas, ¿no? Si se sabe llevar. Pero hay personas que tienen eso en su espíritu, ¿no? Que les gusta el riesgo, la aventura, ¿sí? Y yo digo, yo no soy de esos, yo la verdad no lo soy. Pero hay muchos que son, me voy a un monte solo, sin nada más que un encendedor, así. Entonces son de esos guerreros. Yo imagino que ese era el espíritu de Josué, pero Josué no tenía experiencia, no estaba capacitado. No sabía coger un machete, una espada, pero él obedeció. Y saben, nosotros cuántas veces condicionamos la obediencia a Dios y a las personas que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Cuestionamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo manda él? ¿Yo por qué soy el tonto? Que tengo, claro, como yo soy el desocupado. Sí, entonces a usted le toca servir hoy. ¿Otra vez? Aquí no hay en esto, ¿cierto? De eso no hay, no, para nada. O su merced está en el trabajo, que manden a otro. ¿Cuántos hijos hay acá? Yo fui ayer a comprar la leche, ¿por qué no a mi hermano? ¿Cierto? Porque a mí tenemos una tendencia al mínimo esfuerzo, al mínimo sacrificio, no al palas que sea. No tenemos la tendencia al palas que sea. Si me tocó de esta forma, pues hágale, le asumo. Insisto, recuerdo la frase que les decía: lo ideal puede hacerte perder lo mejor de Dios. ¿A qué mandaron a David a la guerra cuando los hermanos estaban en guerra? Allá, vaya, se enfrenta a Goliat. ¿Lo mandaron a eso? ¿A quién lo mandaron? Ay, a los hermanitos que lo amaban, eso cuando se lo encontraron, ay, papacito, mi hermanito menor, ay, qué lindo eres tú, hermanito. ¿Cuál fue la bienvenida de los hermanos? ¿Qué hace aquí, sapo? No, pues de nada por traerle la comida. Pero ¿qué encontró David por tener un corazón fiel y leal, obediente? ¿Qué encontró David? Que Dios lo usara. Su merced no sabe si en la quita Patagones donde Dios lo va a usar. Su merced no sabe si recogiendo los cables es lo mejor que puede Dios, es la unción donde Dios lo va a tomar y lo va a hacer temblar. Su merced no sabe dónde está su bendición. Sea obediente, tenga un corazón humilde, un corazón que se sujeta, y que si su líder le dice, obviamente desde que no sea algo que va en contra de la palabra de Dios, eso es claro, pero si su líder le dice, papito, yo hoy no quiero que haga eso y el otro, sométase, amigo, porque ahí fluye la unción. La unción fluye cuando aguanto, cuando me sacrifico. O es que cómo se le saca el aceite a la aceituna. Así. Y así nos trabaja Dios. Pero vamos por lo ideal y nos perdemos lo mejor de Dios. Ay, no, Señor, es que yo quiero servirte, pero bajo estas condiciones. Si mi líder es este, si mi compañero de célula es este, si a mí me entregan este ministerio, si este es el instrumento, si me toca este servicio, ay, amigo, empaque y vaya para otro lado. Porque Dios usa al que está dispuesto, al que se ensucia las manos, al que si le dicen es hoy y no mañana, lo hace hoy y no mañana. Que si el jefe, por más difícil que sea, le dice vaya para acá, su merced le dice, Señor, lo asumo, lo hago, yo soy obediente. No entiendo esto. Y eso pasó con Josué. No entiendo, Señor, por qué me pones a esperar 40 años. Bien puedes mandarme a mí a tomar la tierra prometida. Y Dios lo podía hacer, coger a Josué y a Caleb y dejar al resto de incrédulos ahí. Pero Dios estaba formando el corazón de Josué. Y Dios está formando tu corazón. Tal vez tú inicias un 2023 nada ideal, nada como te lo planeabas. ¿Qué vas a hacer con eso? En tu ministerio, en tu casa, con tu matrimonio, con tu esposa, con tus hijos, con el sueldo que tienes, o tal vez sin sueldo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a convertir en una oportunidad para que corra la unción, para ver el favor de Dios, o qué vas a hacer? Pasemos a la siguiente. Dice en Números 32:12: las únicas excepciones, dice Dios, son Caleb, hijo de Jefoné, el cenezeo, y Josué, hijo de Nun. ¿Porque ellos qué? ¿Porque ellos qué? Han seguido. ¿A quién?
Dios conoce tu corazón. Y si Dios no te ha promovido, es porque hay algo en tu corazón incorrecto que necesita ser trabajado. Y mucha gente habla mucho de la justicia social. Y aún en las iglesias se permea eso. Es que es injusto, es que eso es una rosca. No lo es, porque Dios es justo. Y Dios pone y quita. Dios pone y quita. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Resentido? ¿Amargado? No, es que yo no he logrado porque mi líder no me deja. Es que yo no he logrado, es que el vecino que tengo a mi lado. Es que tuviera otro marido, usted supiera, yo sería una mujer de oración. Pero usted viera el borracho que tengo al lado. O más bien, es que si yo tuviera marido o muchos hijos, es que usted, claro, usted como creció con papá y mamá, usted tenía garantizado todo. Pero yo, que he tenido que aguantar, a mí me tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ok, amigo, tienes dos opciones: amargarte o hacerle. Y creer que Dios es tu papá y que tarde que temprano Dios te bendecirá. Dios te levantará. Dios te promoverá. Dios no te dejará avergonzada. Pero eso depende de tu corazón. Y dice en Números 27:18, el Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Entonces Josué se ganó el cargo con Moisés, ¿sí o no? Sí, porque si estuviéramos en esta época, segurito diríamos: allá va el sapo. Pues ¿dónde cree que está Josué? Pues a la pata de Moisés. ¿No ve que está? Ese le gusta lambertear. No, el Señor conocía el corazón de Josué. ¿Y por qué andaba a la pata de Moisés? Porque tenía un espíritu diferente. Y el siguiente versículo dice, Deuteronomio 34:9, ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Dios usa mentores en tu vida. Déjate formar. Así te ha tocado el Nabucodonosor de la época. Que muchos dicen: ese tiene un jefe que le saca los ojos. Así era Nabucodonosor. Así tú tengas el Nabucodonosor como jefe, como líder injusto. Dios, ¿qué te está diciendo? Pero uno le pasa, ¿no? Llamar a la célula: ay, nos vamos a reunir nuevamente la célula. Sí, no me llames, yo te llamo. Ay, ¿qué dijo? Cuando a ti te dicen: no me llames, yo te llamo. ¿Qué entiendes tú? Suerte. Hasta aquí nos vimos. Y así le pasa una vez con la gente, ¿no? Cuando va a invitar a célula. Sí, yo la llamo. ¿Este es su número? Yo le devuelvo la llamada. Pues papito, ahí se va a quedar esperando en el desierto. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero Josué tenía un corazón diferente, porque él hacía lo que Moisés le ordenaba, y no ciegamente, sino bajo el control del Señor. Y la última característica, perdón que dice 01, pero era 05, me equivoqué. Desarrolló un corazón guerrero. Ya gran parte lo he dicho. Desarrolló un corazón guerrero. ¿Cómo lo explicamos? Si la vida te da limones, ¿haz qué? Dios le ofreció limones a Josué. Le dijo: papito, 40 años más, ¿se le mide o no? Y el pueblo de Israel, el resto, dijo: de malas, me quedo en el desierto. ¿Y Josué qué dijo? Para las que sea, Señor. No era mi plan, me tocó, pero le hago. Si la vida te da limones, haz una limonada. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Hizo la limonada y la dejó reposar. ¿Qué le pasa a la limonada reposada? Se amargó. ¿Cuántos amargados hay aquí? Porque no han salido las cosas como le esperaba. Porque Dios no le... ay, es que llevo 10 años esperando por el hombre de Dios y nada que llega. Me abro, Señor, o agarro lo que encuentre. Es así. De verdad que es así. Es así. Suele ser así. El músculo de la valentía y la resistencia no puede surgir sin que cueste. Y los que son especialistas en gimnasia lo saben, ¿cierto? En gimnasia y en deportes de alto rendimiento. Entonces a usted el entrenador le dice, o usted le dice: me duele. ¿Y qué le dice el entrenador?
Eso significa que está haciendo efecto. Entonces, cuando su merced le diga a su líder, me duele, acuérdese de eso. Está haciendo efecto. Está haciendo efecto. Si te duele, ¿qué pasa? Está haciendo efecto. Si te duele, está haciendo efecto. Porque el músculo se está desarrollando. La persistencia, la resistencia, el no claudicar. Le hago, Señor, y dele, y dele, y dele, y dele. Y dicen los ciclistas de alto rendimiento, dicen que cuando dejan de pedalear no sienten las piernas. Yo no sé cómo es lo que eso, y eso empiezan a movérsele las venas como si tuvieran la carne viva, ¿cierto? Dicen que eso son un poco de cosas extrañas que vive el cuerpo. Y que si ellos se detuvieran cuando les empieza a doler las piernas, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? Cuando un ciclista se detiene, esos de la vuelta, de la, ¿cómo se llaman esas? La de Francia, la de Italia. ¿Qué pasa cuando esos deportistas les empieza a doler las piernas? Ay, me cansé, me dolió, no, esto está muy difícil, chao. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Con dolor, con dolor. ¿Tú eres de esos? ¿Tú eres de esos? En tu ministerio, en tu célula, en tu matrimonio, con tus hijos, mientras lloras ahí, abuelita, este chino berriondo, y hágale, y hágale, y hágale. No claudicas, no claudicas, no claudicas. Pedaleo, pedaleo, pedaleo. Está costando, pero está haciendo efecto. Ahí hay unción, ahí hay unción, ahí está el favor de Dios. Se acerca, se acerca. 39 años, Josué, 38, 37. Y aguantando un pueblo incrédulo. Y pasemos a la siguiente. Y esto es un ejemplo clarísimo, porque es otro contexto. Cuando el pueblo de Israel vuelve a fallarle a Dios, están desterrados en el pueblo de Babilonia. Jeremías 29. Este es un resumen, el versículo completo no está, del 4 al 11. Jeremías 29, del 4 al 11. Nosotros no sabemos el versículo 11 de memoria y eso, ay, decimos, Señor, qué hermoso y precioso eres tú con ese versículo 11. Pero es que se nos olvida leer la letra chiquita. Leamos primero el versículo 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles ¿qué? Un futuro y una esperanza. Amén. Tú dices amén. Señor, tú tienes para el 2020 y te da un montón de cosas hermosas y bellas. Pero sucede que antes de que Dios les diera esa promesa, les dijo esto. Y si no me creen, léalo detalladamente en casa, todo el capítulo. Estaban desterrados en Babilonia con el peor rey que han tenido del Antiguo Testamento, que sacaba los ojos y era sanguinario, terrible. ¿Sí? Acuérdense, el rey Nabucodonosor. Y les dice Dios al pueblo de Israel: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Así como le dijo a Josué: papito, haga planes para quedarse en el desierto un ratico más. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Estaban desterrados. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia solo 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. ¿Cuánto se les mide en ese plan de vacaciones? Hermoso el Señor. Los planes que tengo para ustedes son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Pero espérense 70 añitos más en que no vean el favor. Es como si te dijera: papito, espere 10 añitos más para la esposa que le tengo. Y el otro así. O espérese que el jefe que tiene todavía se lo va a tener que aguantar 20 añitos más. Pero es hermosa esta palabra. De verdad, es hermosa. Porque les dice: amigos, acomódense a la condición que tienen. Estos son los hijos que tienen. Este es el esposo que tienes. Sí, yo tengo una promesa para ti. Yo tengo un plan para ti. Pero amáñate con lo que tienes, porque te voy a procesar, te voy a trabajar. Yo necesito que te acomodes. Yo necesito que aprendas a aceptar el ministerio en el que estás, los discípulos que tienes, los líderes que tienes, la iglesia que tienes, el jefe que tienes, tus compañeros de trabajo que tienes. Porque si tú, dice ahí, del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Del bienestar de su jefe dependerá tu bienestar. Ese jefe hermoso que tiene, papito, ese líder precioso que no se lo aguanta. Del bienestar, si tú procuras el bienestar de él, de eso dependerá tu
bienestar. Y entonces cuando nos venden el paquete así, uno dice, ay no Señor, tampoco, pendejo no soy. Pues entonces a José y a Josué los engañaron. ¿Los engañaron? No. Eso marcó la diferencia. Y eso significa desarrollar un corazón guerrero. Así se adquiere madurez. Cuando aceptas cómo viene el paquete. Te tocó con este compañero de trabajo. Te tocó con este compañero de ministerio. Te tocó con este líder. Te tocó en esta iglesia. Te tocó en este curso, en este grado, en esta universidad. Nos tocó. Al tu vecino el papá le pagó en los Andes. A ti te tocó trabajar y estudiar. Ok. Algo Dios está formando en mí, pero no voy a claudicar. No voy a claudicar. No van a ser la limonada agria la que me voy a tomar. Amén. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y de acuerdo a lo que el Señor te ha hablado esta mañana, yo te invito a que cierres tus ojos y le digas, Señor, oh Señor, gracias por tu palabra. Oh, gracias por tu palabra, Señor. Perdóname las veces que he subestimado el estar en esa cicla estática. Piensa en eso, piensa si en este momento tal vez te sientes en una cicla donde no avances. Esta vaina no avanza. Yo no veo el cambio en mi esposo. Yo no veo el cambio en mis hijos. Yo no veo que mi célula crezca. Yo no veo que el ministerio vaya por buen camino. Señor, yo no veo, Señor, que avance. No veo, Señor, y yo trato de hacer, me esfuerzo. Y el Señor allí te dice, estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo. Y es el momento en que le digas, perdóname Dios, perdóname las veces que he sido como ese pueblo de Israel, que me he puesto a quejarme, a criticar y a murmurar, como esos 10 espías, Señor. Tal vez yo no he tenido el espíritu de Josué y el espíritu de Caleb, Dios. Dile, Señor, tal vez yo me he ocupado en el desierto de ser un estorbo en el ministerio donde me has puesto, donde solamente veo lo malo, donde solamente me he enfocado en lo injusto, tal vez en el trabajo donde tú me has puesto, Señor. Porque tal vez por buscar lo ideal, Señor, he impedido que tú saques lo mejor de mí, que tú me formes, me proceses. He claudicado. A muchos acá tienen que reconocer delante del Señor, Señor, he claudicado, Señor, he renunciado. Perdóname, Dios. Le abrí mi corazón a la persona incorrecta por no esperar, porque no veía el panorama, porque no veía, Señor, que se acercara, porque veía lejos tu promesa, porque dudé de ti. Oh, vamos, dile, Señor, perdóname las veces que he actuado por mi ignorancia, por mi amargura, las veces que he actuado, Señor, con dolor, con queja y no te he creído. Perdóname las veces que he sentido que me ha tocado enfrentar injusticias por culpa de otros, como Josué, como José. Y en lugar, Señor, de permitir que tú me formes, me proceses y defiendas mi causa, me he amargado, me he resentido. Perdóname, Señor. Y dile, Señor, hoy le doy la bienvenida a lo que tú tienes para el 2023. Si es con los mismos lo haré, Señor. Si es bajo las mismas condiciones, bajo esas condiciones lo haré. Espíritu Santo, yo te pido que tú resucites sueños que muchos aquí sepultaron por cansarse, por no ver el avance. Yo te pido, Espíritu Santo, que resucites proyectos que muchos aquí soltaron por enfocarse en lo que no veían, por esperar lo ideal. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos des la fuerza y el valor, Señor, para lo que tú tienes para nosotros durante los próximos días, meses y años. Dile, Señor, ayúdame. Yo te necesito a ti como Josué. Dile, Señor, como Josué, yo quiero entrar a esa tierra prometida. No sé cuánto me toque esperar, Dios. No sé cuánto llegue tu sí, cuando tú me digas es el momento. Pero yo quiero esperar con fe.
Y como dice una canción, dile: Señor, enséñame a esperar en ti. Enséñame a esperar en ti. Enséñame, 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 Dios, a saber que tú nunca fallas, que fallará todo, Dios, que las condiciones no se darán como lo esperaba, que el trabajo no vendrá como lo esperaba, que mis compañeros no serán los que yo quisiera tal vez, o no sé, no me lo imaginaba así, dirás tú. Pero Señor, si son tus maneras, bienvenida seas. Y ayúdame, Señor, porque no me quiero perder lo mejor de ti por babear por algo que no vale la pena. No quiero, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo declaro, Dios, que esta iglesia no es una iglesia que claudica. Yo declaro en el nombre de Jesús que es una iglesia que no deja de pedalear. Yo declaro en el nombre de Jesús que es una iglesia que conquista, que avanza, que no se cansa, Señor, que no duda, sino que, Rey, cada día alimentas más el hambre en sus corazones por ir hacia lo que tú nos has prometido, Señor. Que no somos de los que retroceden, Señor, para maldición, sino que los que avanzamos para ver la gloria que tú tienes para nosotros, nuestras familias y nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga. No se les olviden nuestras actividades que ya iniciamos de lleno, y que tengan una feliz semana. Me has enseñado a